Se ha vuelto noticia en todo el mundo. Habla de una pequeñita que fue encontrada ilesa y con un vestido rosado en medio de los escombros y luego de una intensa lluvia que afectó justamente a esta zona de Guatemala. Un socorrista rescató a esta niña con vida luego de escuchar ruidos. Se grabó un video incluso que demuestra cómo se hizo este rescate. Resulta que esta pequeñita estaba pidiendo socorro. Una pequeñita de ¿cuánto? 2, 3 años. 1 año y medio, 2, 3 años. Sí, no más que eso. Sí. Y es rescatada, 2 años, ¿no? Con suerte tiene 2 años. Ella, junto a su familia, fue encontrada en una aldea y rescatada en medio de las cenizas, en medio de los escombros, en una operación que duró largas horas, pero que afortunadamente le dio esperanza a una familia y sobre todo a quienes han seguido el desarrollo de esta noticia, que ya cobra la vida de más de 70 personas. Estas son las imágenes, Germán, que levantan a un país. Estas son las imágenes que le devuelven la esperanza a un país que está sumido en una desgracia tan grande como la de Guatemala. Lo que están sufriendo los guatemaltecos hoy día y lo que les va a costar ponerse de pie es indescriptible. Pero cuando aparece la imagen de una guagüita de 1 año, de 1 año y medio, siendo rescatada por hombres que no han descansado durante la última semana, la verdad es que uno dice, se puede salir adelante, hay esperanza de encontrar más personas. Aquí en el estudio nos acompaña Francisco Lendarma de Los Topos Chile, experto en rescate. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto de saludarte, gracias por acompañarnos nuevamente. Queremos hablar contigo respecto de esta labor que hacen los rescatistas y que devuelve la esperanza de alguna forma a un país que está de rodillas hoy día. Buen día, Francisco. Hola, buenos días. Bueno, así es, pues la pega de los rescatistas que se hace con harto profesionalismo y con harta intención social también. No es menor de destacar el trabajo que se hace y, por cierto, también la capacidad técnica, profesional y también humana que tienen estos grupos de rescate. Hoy día lo que nosotros vemos, este tipo de emergencias que tienen que ver necesariamente con el tema de los volcanes, son emergencias poco habituales. Son poco habituales en términos de encontrar gente con sobrevida después de haber estado atrapada o desaparecida. O sea, el caso de esta niñita es un milagro 100%. Yo diría que sí. Las circunstancias particulares no las sé, pero lo más probable es que haya sido o arrastrada por un lahar o por algún aluvión que se haya generado a causa con ocasión del volcán y que se haya arrastrado dentro de alguna estructura que de alguna manera le haya prestado cobijo a algún espacio vital, digamos. Este tipo de emergencias son tremendamente complejas por la violencia que genera, sumado también al tema de la velocidad, al tema de las masas que se desplazan y que de alguna manera es muy poca y yo diría que muy baja la sobrevida que hay después de una emergencia de este tipo. Me recuerdo, y a lo mejor las personas que nos están escuchando y a lo mejor ustedes mismos, en los 80 hubo también una aluvión a propósito de un volcán en Colombia, en la localidad de Armero, no sé si se acuerdan, en donde hubo una niña que estuvo atrapada alrededor de 48 horas con un bloque en las piernas, incluso alcanzó a despedirse de sus padres y el agua empezó a subir, porque no olvidemos que esto, aparte de avanzar como un lahar o como un aluvión, o un fenómeno muy parecido a lo que pasó en el norte de Chile, digamos, sí. También trae escombros. Esos escombros de alguna manera generan mayor violencia, mayor volumen, mayor masa que se está desplazando y por ende también mayor velocidad. Y después de eso viene el agua. El agua que efectivamente también están en las partes superiores de los volcanes o en algunos estos lagos, lagunas o lugares donde se puede aglomerar agua, ya sea por nieve o por lluvia, y esa agua vuelve a bajar y efectivamente inunda los sectores que fueron atacados o afectados por estos tipos de lodos, lahares o aluviones. Cuando ocurre una tragedia como esta, Francisco, me imagino que la psicología del rescatista tiene que ser tremendamente poderosa. Pasan días en que solo rescatan cuerpos para las personas para las familias, y le van entregando cuerpos y eso me imagino que los va desgastando. Pero cuando aparece una guagüita, cuando aparece una persona con vida, me imagino que es una inyección de energía, una inyección de ánimo muy grande para ustedes. Es tremendo. A mí me ha tocado varios rescates, digamos, como tú dices,
muy acertadamente la mayoría de lo que nosotros hacemos es la recuperación de cuerpo. Los topos en particular tenemos una ideología que nadie está muerto hasta que no lo encontramos. Por lo tanto, nosotros nuestra tecnología y nuestras técnicas de búsqueda no tienen relación con recuperar cadáveres, digamos. Nosotros efectivamente no pensamos que alguien está muerto hasta que efectivamente no lo encontramos. Probablemente esa niña la estaban buscando desaparecida y muchos de ellos estaban buscando el cadáver de la niña. Claro. Y Dios, el destino, el calendario o lo que nosotros podamos creer o la suerte nos premia con esa vida. Regularmente el encontrar una persona viva en una situación de este tipo es como, dicen los futbolistas, es como anotar un gol en el Mundial. Es uno de cientos. Las posibilidades y yo diría que mínimas. uno de miles, sobre todo cuando ya el tiempo o la expertise del rescatista te dice que es muy baja la probabilidad. Francisco, ¿cómo una niñita, porque decíamos 2 años, pero yo creo que no tiene 2 años, o sea, se ve de un año, 2 meses, con suerte, logra sobrevivir tantos días solita, bueno, con esta inclemencia, con estas cenizas del volcán? La respuesta yo diría que es más fisiológica. Más allá de la suerte o todas estas cosas, el cuerpo de una niñita primero necesita menos espacio para poder estar. Claro. Es decir, en un espacio donde cabe una persona de 1,80 m, 1,90 m, con 100 kilos de peso, esa persona, esa máquina humana necesita mucho más oxígeno o mucho más aire, necesita más espacio para no ser comprimido. En fin, necesita mucho más espacios vitales. Los niños en particular, y lo otro que los niños tampoco hacen tanta resistencia a este tipo de aluviones, por ejemplo. No es que vayan a hacerle fuerza a un bloque de hormigón, sino que efectivamente este bloque de hormigón por sí solo y por masa los desplaza, los levanta, tienen mayor tolerancia, sus huesos tienen mayor flexibilidad porque no están absolutamente rígidos. O sea, hay hartos temas que probablemente un médico se podría referir de mayor manera, pero de mejor manera y más profesional. Pero la experiencia que nosotros, los niños que hemos rescatado, sobre todo en Haití a nosotros nos tocó rescatar niños, que de hecho tuvimos un niño que lo encontramos el día 8, establecimos ¿El contacto, día 8? Y lo logramos sacar el día 12. ¿Esto después del terremoto de Haití? El terremoto de Haití. 4 días después. 4 días después estuvimos trabajando para poderlo sacar. Perdón, pero Francisco, ¿tuvo 12 días ese niño bajo los escombros? 12 días atrapado bajo los escombros. Y los primeros 8 días no me voy a referir de qué se alimentó, pero por respeto al mismo. Pero bueno, la imaginación puede dar hartas cosas, digamos, pero esos 4 días en que ustedes tuvieron contacto, ¿de qué forma se hace ese contacto? ¿Cómo también se lleva a cabo la contención emocional para decirle no te vamos a rescatar ahora? Porque uno piensa que llega el socorrista y tú sientes un alivio, me van a rescatar. Claro. Hay una foto, que te digan tenemos que esperar 4 días para rescatar. Hay una foto que es muy decidora en eso, donde aparece el niño con los brazos abiertos. Aparezco, bueno, yo con el equipo que estábamos ahí, que era el equipo francés, que estábamos trabajando en esa zona. Y hay una foto donde aparecemos todos muertos, con una cara terrible. De hecho, yo estuve 4 días dentro del edificio, o sea, en ningún minuto lo dejé solo, porque estaba de punta. De hecho, yo fui el que perforó con el rotomartillo y metimos la cámara y encontramos, es como esa imagen de los mineros, no sé si te acuerdan, exactamente lo mismo, pero era el niño al otro lado que no hablaba español, hablaba francés. Yo no hablo francés. Y en la posición en que quedamos, porque los topos hacemos túneles, quedamos en una posición en que yo no podía salir. Entonces, Bastián, que era un rescatista francés, que era parte también del equipo, con él, digamos, íbamos repitiendo la palabra y se daba un fenómeno bien extraño, porque finalmente el niño nos terminaba corrigiendo el francés a nosotros. Y se dio, ya empezamos a hidratarlo, empezamos a entregarle comida. Estamos hablando, el rotomartillo hace lo máximo que hace es una pulgada. Una pulgada son 2,5 centímetros. Por lo tanto, por ese hoyito, en un muro que tenía al menos 40 centímetros de ancho, logramos efectivamente llegar y establecer contacto, y por ahí mandábamos agua. Al principio, cuando ya no teníamos la manguera, yo saqué mi camel con una pañoleta, mojé el camel y con otro fierrito empezamos a meterle para que pudiera tomar, se hidratara de la misma pañoleta con agua. En fin, se van dando ciertos temas. Ya en ese proceso después cantaba, oraba, hacía un montón de cosas, y efectivamente ahí, Julia, tenía que ver también con la contención emocional, porque
porque uno también es humano. En ese minuto ese niño tenía prácticamente la misma edad de mi hijo. Y uno lo veía, o sea, uno trataba de alguna manera de poderse involucrar también con el tema, sin perjuicio de que en Haití, fíjate que la mayor cantidad de personas sobrevivientes que se sacaron fueron niños. Mira. Precisamente, y a lo mejor los señores que están orientados más a INSARAC y a las normas más suizas, en esto no se habla mucho de los espacios vitales, el triángulo de la vida, Sí. que para nosotros nos ha servido harto, sin perjuicio que muchas veces se habla que son mitos. Ese triángulo de la vida o ese espacio vital fue el que le generó la diferencia entre la vida y la muerte a ese niño y a varios más.